Bienvenidos, una vez más nos encontramos para poder adorar al Señor y esperamos que nos estén acompañando. Su salvación me dio, me rescató. Vida me vino a dar y su amor. Fuego consumidor que arde en mí, que todos puedan ver que estás aquí, Amor me ha dado libertad, tu amor jamás me dejará, tu vida diste en mi lugar, por ti yo viviré, te exaltamos, Jesús, tu nombre exaltamos, en todo Dios. Fuego consumidor que arde en mí, que todos puedan ver que estás aquí, tu amor me ha dado libertad, tu amor jamás me dejará, tu vida diste en mi lugar, por ti yo viviré. Exaltamos, Jesús, tu nombre exaltamos, en todo Dios, te exaltamos, Jesús, tu nombre exaltamos, en todo Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, Jesús, tu nombre exaltamos, en todo Dios, te exaltamos, Jesús, tu nombre exaltamos, en todo Que el Señor les bendiga en este día y que en las horas que restan para terminarlo, ustedes puedan contar con el cuidado, la compañía, la bendición del Señor. Y que en cada uno de los momentos que suceden de aquí hasta el cierre de esta jornada puedan ser momentos a través de los cuales Dios no solamente lo podamos tener a través de la fe presente en nuestra vida o del pensamiento, sino que pueda tener Él la libertad de llevar a cabo hechos en favor de cada uno, ya que es una de las cosas que le agrada a Él, accionar en favor de sus hijos, de su pueblo. Y siempre yo estoy pensando o tratando de reflexionar sobre todos aquellos aspectos que hacen o que hicieron a la vida de la humanidad desde siempre. Por lo menos hasta donde yo
tengo alcance con conocimiento sencillo de muchas de esas cosas que nos antecedieron. Y por otro lado, ver de qué manera también Dios interactuaba con ellos, de qué forma Dios mantenía ese deseo de acercamiento hacia la humanidad que manifestó desde los albores de la misma, y de qué forma poder relacionar su persona en una comunión que permita no solamente Él llevar a cabo su propósito en la vida de los seres humanos, sino que los seres humanos puedan identificar al dueño de sus vidas, aquel que los creó, y cuál era su pensamiento con respecto a sus personas, cuál era su deseo con respecto a todo lo que Él había creado, para poder así entonces llevar a cabo un conocimiento de su persona y de su corazón, de su propósito, como solemos decir los cristianos, con la vida de cada uno de los seres humanos. Porque si hay algo que muchos de nosotros que ya conocemos a Dios desde hace tiempo, que no necesariamente nacimos en un hogar cristiano, sino que después de haber llevado a cabo durante años la vida fuera de sus caminos, un día llegamos a partir de determinadas circunstancias y entregamos nuestro corazón a Él. Nos arrepentimos y le dimos espacio en nuestra vida para que Él pudiera empezar a hacer todo lo que deseaba. Y fue allí que nosotros alcanzamos a entender que con la vida de cada ser humano, Dios no juega a las casualidades. Dios no tiene previsto destinos inciertos. Si hay algo que precisamente Dios hace para con cada uno de nosotros, es enviarnos a este mundo dándonos vida, con un plan, con algo delineado allí para la vida de cada uno de los individuos, conociendo Él desde ya el potencial que hay en cada uno, las capacidades que hay en cada uno, y entonces sabiendo en qué ámbito, de qué manera esa vida puede ser mejor aplicada, desarrollada, vivida, tanto sea para alcanzar lo máximo en esa existencia, pensando en el resto de las personas a fin de bendecir a los demás, de poder sumar a todo el desarrollo de la humanidad, como también para que pueda alcanzar cada uno la plenitud en su vida, en el desarrollo de su vida, habiendo hecho lo que estaba preparado para hacer, en el tiempo que tenía que hacerlo, y cumpliendo con todo aquello que hacía su existencia, para entonces darle la posibilidad de una vida completa, de una vida agradable, de una vida satisfactoria, y en lo que todo ser humano necesita para poder sentirse bien, para poder disfrutar la vida, para sentir allí en su interior que está cumpliendo no solamente para sí, sino que está cumpliendo su rol que vino precisamente a cubrir en todos los años de su existencia. Y desde ya que para muchos, como también lo fue para mí, no es tan sencillo poder interpretar la realidad de un Dios, pero no la realidad de un Dios desde el punto de vista teórico o intelectual, sino la realidad de un Dios tan absoluto, tan único, tan particular, que cada uno de nosotros podemos vivirlo a un modo tan real
tan especial, tan presente, que deja de ser una figura meramente espiritual, allí una relación meramente abstracta, para pasar a ser algo absolutamente concreto y totalmente real para cada uno de nosotros. Entonces, alcanzar esa dimensión de comunicación o de relación con Él, no siempre es fácil poder aceptarlo en primera instancia. A ver, sin pararnos a valorar allí en forma cualitativa lo que es decir, conozco a Dios. Ahora, cuando queremos alcanzar calidad en esa relación con Dios, cuando entramos a hilar fino, y el Espíritu Santo nos ayuda en esta parte, porque le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, entonces allí es donde comienza la verdadera carrera de un cristiano, para poder llegar a ese punto en donde su relación con Dios ya traspasa los límites de lo abstracto y de lo, como yo decía, de lo espiritual, de lo religioso, para llegar a una relación de intimidad, a una comunión tan intensa, que es verdaderamente donde uno puede vivir la realidad de un Dios presente. Entonces, creo que para el hombre, por un lado, es una necesidad, y por otro lado es todo un desafío. Porque si fuera tan sencillo esto, creo que yo no tendría que estar hablando quizás de estas cosas, porque ya todos conocerían a Dios. ¿Para qué la iglesia tendría que empezar a darlo a conocer si ya todos lo conocerían? Entonces es muy notable esto que no es tan práctico, y evidentemente ahí entra en juego, por una parte, el deseo de Dios de darse a conocer, pero también por otro lado, tiene que entrar en ese juego, en ese encuentro, tiene que entrar el corazón de la persona, para entonces comenzar esa búsqueda que lo lleve al encuentro que tanto Dios desea poder lograr con cada uno de nosotros. Entonces, en todas las edades se vivieron, dentro de todo lo que fue las comunidades, la historia de la humanidad, siempre se vivieron momentos de crisis y de crisis intensas, momentos en donde el mundo atravesó circunstancias muy oscuras, debido a situaciones naturales, como también debido a instancias de acciones del ser humano, tiempos terribles, dolorosos, y allí, dentro de todos estos aspectos, hubo un momento en la historia que creo que todos conocemos, porque a partir de allí surge el cristianismo. El cristianismo, en términos como se conoce generalmente, el cristianismo a partir del nacimiento, del ministerio, de la muerte y la resurrección de Cristo. El cristianismo que se desarrolló en muchos países, fundamentalmente en el occidente, de un modo tal que se lo interpretó hasta como parte de la vivencia de naciones enteras, pero que terminó entendiéndoselo prácticamente de un modo nominal, no teniendo en cuenta la intensidad de todo lo que Dios hizo para que esto pueda llegar a ser el comienzo de una relación intensa entre el ser humano y Dios. Porque si no hubiera perseguido una relación de este tipo, yo creo que Dios no hubiera
tenido la intención de mandar a su hijo, su único hijo, a morir en una cruz. Evidentemente él apuntaba a un resultado, a un resultado sustancial, a un resultado que iba a calar, si era posible, profundo en el corazón de la humanidad. Pero que a medida que pasó el tiempo y uno mira en retrospectiva y se encuentra con que, por un lado, todo lo que Dios esperaba de la humanidad, evidentemente, al entregar a su hijo, no lo recibió de la misma manera, no recibió lo mismo de parte de la humanidad. Y creo que en este aspecto, podríamos decir, Dios se jugó todo, intentando abrir una puerta tan amplia que iba más allá de su propio pueblo elegido, que era el pueblo judío, sino que al haber enviado a Cristo allí como representante del reino de los cielos, precisamente lo hizo con el fin de abrazar, más allá de la nación elegida, para abrazar también a los gentiles, para abrazar al mundo entero finalmente, y abrir una puerta tan grande a través de la cual todo aquel que pudiera entender, interpretar, aceptar, reconocer todo el bien de Dios a través de este acto, tenía la oportunidad de acercarse a Él y de poder hacerse merecedor o ganador, vamos a decir también, de todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario para todo aquel que pudiera creer, que pudiera aceptar, que pudiera acercarse y reconocer que lo que Cristo hizo era para bien, ya no en términos generales de todo el mundo, aunque así fue, sino en forma personal, cada uno de nosotros. Y la Biblia nos habla al respecto en el Nuevo Testamento de un modo muy particular. En el libro de San Juan, allí en el primer capítulo, el evangelista nos habla de qué modo fue que Dios se presentó ante una humanidad que vivía un tiempo tan difícil, tan complicado, que yo creo que cuando llega Él al pueblo, cuando nace en medio de aquella nación, los días que se vivían eran días muy dolorosos. Cuando yo miro lo que Dios hace al enviar a su Hijo, siempre se me ocurrió, me pasó por la mente la idea o el pensamiento de decir, cuando el cielo baja al infierno. Porque era un infierno lo que vivía la gente de aquellos días. Fundamentalmente su pueblo al cual Él vino. Pero estaba tan obnubilado ese pueblo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino con la intención de ganarse el corazón de aquellos que el Padre había elegido, que era el pueblo de Israel. Vino con la intención de unir otra vez lazos de comunicación ya internas con Dios entre su pueblo y el Padre. Vino a mostrar, como dice el Evangelio según San Juan, que de hecho así lo hizo, vino a mostrar a su pueblo su gloria para que reconozcan quién era Él. Y allí en el versículo 14 del capítulo 1 del libro de San Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, todo lo que se sabía de Él era a través de la boca de los profetas, que anunciaban el advenimiento de Cristo. Hasta allí era solamente palabras, estaba representado en las palabras de aquellos mensajeros. Pero ahora se hacía carne para habitar entre la humanidad. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesante esta frase cuando dice, y vimos su gloria.
O sea que todo lo que él llevó a cabo, no solamente desde su nacimiento, sino también a través de todo lo que él fue desarrollando mientras estuvo sobre la tierra, fue precisamente hechos que reflejaron la autoridad, el poder, la gloria, o sea, esas cualidades divinas que estaban en su persona y que él venía a mostrar como documento de identidad, para que reconozcan quién era él, para que entendieran quién era él, para que consideren claramente que él venía enviado por Dios. Y allí él empieza a dar a conocer precisamente cómo y quién era el Padre. Cuando les va planteando de distintas maneras, en el transcurso de su ministerio, a algunos que le preguntan acerca del Padre, entonces él les responde sencillamente, allí, que viéndolo a él, cómo se manejó, de qué manera él manifestó toda la autoridad, la soberanía, el poder que él tenía. Si tienen un poco en claro esto, les decía, ustedes ya han visto al Padre, me vieron a mí. El Padre es esto, todo lo que yo les mostré, lo que les estoy mostrando, para que ustedes puedan conocerlo también a él. Ahora, más allá de todo esto, todo el tiempo uno ve la manifestación de esa gloria, de ese poder, de esa autoridad, que viene a iluminar en un momento muy oscuro, como decía anteriormente. A iluminar y a través de toda esa muestra de poder, resucitando muertos, tanto como a su amigo Lázaro, como también al hijo de una viuda, enseñando de qué manera la gente debía manejarse para que entonces en el mundo existiera paz y bienestar y las cosas funcionaran como correspondía. Mostrando allí también ese grado de sabiduría, en muchos momentos manifestando una sobrenaturalidad aún en esta parte, dando a conocer a alguien que nadie conocía, como él lo conocía, llevando a cabo milagros, como en aquella boda cuando transformó el agua en vino, ordenando a la naturaleza que cosas para que le obedeciera, como aquella tormenta que cuando ellos iban en la barca. Y uno puede ver todos estos hechos de parte de él llevados a cabo como señal de presentación de que realmente el reino de los cielos había descendido en México. Y él era el representante precisamente de ese reino que caminaba o que se movía en medio de ese tiempo de oscuridad. ¿Para qué? Para generar precisamente verdadera esperanza en el corazón de toda aquella gente, que no solamente vivía ese presente con mucho dolor, sino que entendía en mucho de su modo de vivir y de pensar que si esto era así, imagínense si todo lo que les tocaba era dolor y todo terminaría un día desde el principio hasta el fin en dolor. ¿Qué clase de vida les había tocado? O si valía la pena vivir con una vida de estas características. Pero si hay algo que Cristo vino a hacer precisamente, fue en medio de una situación tan oscura, un tiempo tan difícil, tan crítico, tan desesperanzador, ante los eventos que vivían, precisamente vino a poner esperanza en el corazón de la gente. Vino a traer el reino de los cielos para establecerlo en medio de todos aquellos que estuvieran dispuestos a aceptar que así era. Y de hecho lo hizo. Y con un grupito que creyó en él y que le siguió, finalmente terminó dejándonos aquí el reino de los cielos.
en un lugar en donde quizá cuando uno lo mira, y nosotros también lo entendemos, aquellos que conocemos al Señor, en un lugar en donde no se merecía el reino de los cielos. Pero en función de todo lo que Él compartía junto con aquella gloria que mostraba, decía, lleno de gracia y de verdad. Él venía a traer un reino de los cielos que no solamente venía a mostrar gloria, poder y autoridad, sino que era algo que estaba compuesto también por gracia, lleno de gracia y de verdad. Y gracia precisamente significa un regalo, un don inmerecido. Un regalo que quizás no te correspondiera, pero más allá de eso, sin embargo, igual se te da. Y esto es realmente lo que Dios ha hecho, y a través de la persona de su Hijo en aquel momento, iniciando en la historia de la humanidad un camino de esperanza, y también la gran oportunidad de ir más allá de que vos o yo lo merezcamos o no, sino haciendo uso de esa gracia, de esa capacidad de amar, aunque no corresponda que se te ame o que se me ame, pero a través de esa manifestación gloriosa, que es precisamente su amor, pasando sobre nuestras debilidades, errores, y dándonos a nosotros la oportunidad, es lo que permitió en aquellos días, y de a partir de allí, a través de todos los tiempos, hasta los nuestros, y hasta que Él venga, precisamente abrirnos un camino para poder llegar al conocimiento personal, único, especial, glorioso, de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nuestro Dios. Y quiero en esta oportunidad dejar con ustedes precisamente esto que Él vino a entregar. En primer lugar, mostrarnos que había un interés de parte de Dios por la vida de cada uno de los que habitaban en ese mundo conocido de aquel tiempo. Existe una voluntad, existe un deseo de parte de Dios de llegar a nuestra vida de un modo tal en donde cada uno pueda verificar claramente quién es este Dios. Y a partir de allí alcanzar no solamente ese lugar de privilegio que es poder estar cerca de Dios y que Dios esté cerca de nosotros, sino también de gustar, de disfrutar todo el bien que Él puede producir en nuestras vidas. Vino para dejarnos precisamente esa posibilidad. Vino para darnos la esperanza de que no todo termina cuando todos dicen que termina, sino que hay cosas sobre las cuales siempre Dios tendrá la última palabra. No la tendrán los demás, sean quienes sean, ostenten el poder que ostenten o el conocimiento que tengan. Siempre la última palabra la tendrá Dios. Un grado de esperanza que nos lleva más allá a veces de las circunstancias, de los hechos o de las vivencias. Podemos esperar todavía que Dios tenga una buena palabra para nosotros cuando todo lo que nos dicen quizás sea todo negativo. Pero hasta que Dios no haya hablado a nuestro corazón, a nuestra vida, quiere decir que no se terminó. Todavía hay esperanza. Para dejarnos una esperanza cierta. Para acercarnos a ese nivel de gracia, a ese nivel de disponibilidad de perdón para nuestra vida. Que Dios abundantemente siempre está dispuesto a volcar sobre cada uno de nosotros. Como dice la palabra, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, cuando más hundido estás, cuando más necesitado estás, más deseos tiene Dios de poder sacarte del lugar en donde has caído, del error en donde estás, de la vida que llevas. Dios va más allá de todas tus miserias y de las mías. Con amor supremo
deseando, queriendo todo el tiempo sacarte, redimirte, como Cristo vino a hacerlo con toda la humanidad. Entonces, todas estas cosas son parte de lo que Dios quiere ser y hacer con tu vida y con la mía, siempre y cuando le demos lugar. Yo le di lugar un día, y a partir de allí comenzó todo ese camino de cristianismo que me permitió lograr el hecho de encontrar un día que Dios puede ser todo lo que nuestra vida necesita. De tal manera que más allá de lo que pase, más allá de lo que suceda, más allá de lo que uno pueda transitar, siempre Dios podrá abastecer nuestras necesidades desde adentro hasta afuera, pero por sobre todas las cosas saber que si hay alguien en quien podemos encontrar satisfacción para nuestra vida, plenitud para nuestra vida, presente y mañana para nuestra vida, ese es precisamente el Dios que vino a mostrar el Verbo hecho carne. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Dios te bendiga grandemente y Dios mediante nos vemos mañana. Consuelo para que el grande me acercase. Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate, su gracia en mí, aun siendo yo